¿cómo están? Bienvenidos al semanario de La Llave y comencemos por favor con la consulta del pacto histórico que la ganó el doctor Iván Cepeda y la reunión o la cumbre entre los expresidentes Gaviria y Uribe que cerraron filas para defender la democracia en Colombia. Es que el país está en un enorme riesgo de lo más parecido al comunismo, que es este monopolio estatal, además apoyado por armas de grupos al margen de la ley y por 300.000 hectáreas de coca. Eso no puede ser. De todas maneras, estamos organizándonos para reunir efectivamente una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su volumen electoral y aportar sus candidatos. ¿Usted cómo ve las políticas frente a tanta pobreza en Colombia? ¿Qué hace el presidente Gaviria? No, en todo caso, si miramos resultados, yo creo que es muy claro que lo que hemos tenido en estos años para nada ha producido resultados. Yo quisiera agregar lo siguiente. Esta invitación que me ha hecho el presidente Gaviria me da a mí una tranquilidad, porque nosotros en el Centro Democrático hemos querido ayudar como obreros a construir una gran coalición de base democrática. Entonces, por ejemplo, el sábado pasado tuve una conversación telefónica constructiva con el doctor Vargas Lleras, hoy se volvió a hablar con él, con muchos partidos. Yo he hablado también con el doctor Sergio Fajardo, con muchas personas. Juan Daniel Oviedo sabe de nuestro aprecio. Hemos conversado con el doctor Galán, con el doctor Peñalosa. Yo diría que he encontrado un ambiente en favor de la democracia colombiana que va desde Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo. Veamos si al centro le conviene o no le conviene hacer una consulta. Si el centro hiciera una consulta, ¿tendría posibilidades de ganar la presidencia? Algunos creen que para que el centro pueda ganar la presidencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y muchos otros deben hacer una consulta entre ellos para llegar unidos y fuertes a primera vuelta. ¿Pero les funcionaría electoralmente? Hagamos memoria para responder. En 2018 a Sergio Fajardo y Claudia López les faltaron un poco más de 250.000 votos para pasar a segunda vuelta. Mientras tanto, los candidatos que sí hicieron consulta, Duque y Petro, lograron el paso a segunda vuelta. En 2022, el centro intentó imitar la estrategia de las consultas como fórmula para ganar. Y aunque lograron una alianza muy amplia, los resultados fueron pésimos. Toda esa formación académica para entregar semejante por... Ese año pasó a segunda vuelta Rodolfo Hernández sin hacer consulta, mientras que a Federico Gutiérrez, que hizo la llamada consulta del equipo Colombia, no le alcanzó. Sin duda, Centro Esperanza dejó una enseñanza. Hacer consulta no alcanza para ganar, porque mientras los extremos se mueven con fuerza y definen la agenda electoral, el centro se queda hablando solo. Creí que éramos amigos. Es importante entender que la clave del éxito de Duque y de Petro en 2018 y 2022 no fue la consulta. Así lo quería. Fue la polarización la que los llevó a segunda vuelta. Por eso es poco probable que una consulta de centro garantice el paso a segunda vuelta de un candidato moderado. Así que si en el 2026 el centro quiere ganar, tiene que entender que en el escenario actual de polarización entre el petrismo y el uribismo, debe dialogar con esos dos bandos y construir alianzas. Si el centro realmente es tan capaz de tender puentes, esa será la forma de probarlo. Y además de evitar quedar borrados por los extremos. Bueno, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, que también era el encargado de la DIAN, el señor Luis Eduardo Ginás, renunció, cerró sus redes sociales y al parecer salió corriendo por el miedo de ser incluido en la lista Clinton. Esto es una denuncia del precandidato presidencial Juan Manuel Galán. Fíjate esto, en tu barrio todos saben que hay ladrones rondando y justo ese día el celador se va, apagan las cámaras y nadie dice nada. Eso mismo está pasando en Colombia. El director de la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, que también era el encargado de la DIAN, renunció, cerró sus redes y podría entrar a la lista Clinton. Sí, esa misma donde ya han entrado el presidente y su entorno. Esto no es un dato menor. La UIAF es la entidad que rastrea el dinero sucio y previene la financiación del terrorismo. Como dice el dicho,
Cuando el río suena, piedras lleva. Si el que debía cuidar la plata del país sale corriendo, algo muy grave está pasando. Y para completar el panorama, Estados Unidos suspendió el intercambio de inteligencia con la Presidencia y la Dirección Nacional de Inteligencia. Colombia está ciega frente al crimen. Mientras el gobierno se pelea con todo el mundo, el crimen organizado avanza con tecnología, abogados y bancos. Ellos están más preparados que el Estado. El próximo gobierno tiene que recuperar la inteligencia del Estado, unificar la Dirección Nacional de Inteligencia y la UIAF, invertir en ciberdefensa y volver a ganarnos la confianza internacional. Porque sin inteligencia no hay soberanía. Y un país sin inteligencia es como un barrio sin autoridad. El crimen manda. Que la gente sienta tranquilidad y el criminal sienta miedo. Veamos por qué el futuro de la democracia en Colombia está en las elecciones al Congreso. El futuro de la democracia colombiana depende en buena medida del Congreso de la República. El Congreso tiene que volver a ser el ámbito de los grandes debates ideológicos del país, el lugar donde las diferentes ideas del cambio social se nutren unas a otras. El Congreso no puede seguir siendo un escenario exclusivo de operadores políticos o de influencers. La renovación del Congreso es clave. El Congreso tendrá que dar, por ejemplo, el gran debate sobre el equilibrio de las finanzas públicas. Ha venido perdiendo el tono en este tema. Sigue aprobando leyes que ordenan gasto a pesar del inmenso déficit fiscal del país. También tendrá que dar el debate sobre la reforma de la salud en dos tiempos. Primero, cómo vamos a lidiar con esta coyuntura crítica, y el segundo, cómo vamos a lidiar con los desafíos del futuro, el envejecimiento de la población, por ejemplo, y la gran avalancha de nuevas tecnologías médicas. Asimismo, tendrá que lidiar con las propuestas demagógicas de una asamblea constituyente y ese revolcón institucional que parece simplemente servirles a aquellos que quieren destruir nuestra democracia. Vuelvo e insisto, en el Congreso está la clave del futuro de nuestra democracia. También veamos por qué no es tirando piedras como se defiende la democracia desde las universidades públicas de Colombia. ¿Cómo defender la democracia desde las universidades? Voy a tratar de resumir muy rápidamente. Uno, replanteando el concepto de la democracia. Porque normalmente en Colombia confundimos democracia con democracia electoral, que en cierta forma, y solo en cierta forma, la hemos tenido, porque tuvimos rupturas institucionales. Pero la democracia va mucho más allá. Es la posibilidad de los ciudadanos de participar en los organismos, no solamente los organismos del poder, sino los instrumentos que desarrollan la participación. Por ejemplo, el movimiento estudiantil. Esto es un llamado a los rectores de la universidad. Aquí tuvimos un movimiento estudiantil muy fuerte, la FUN, la Federación Universitaria Nacional, que tenía mucho peso en la vida nacional. Tuvimos la Asociación Nacional de Industriales, que hoy en día pues sirve para reunirse en Cartagena, donde va uno que otro lagarto, pero antes era de peso. Entonces, defender la democracia real es volver sobre todos estos factores. Pero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. A continuación, el ABC y todo lo que necesitamos saber sobre la constituyente de Gustavo Petro. La Constitución de 1991 sí nos dota de un procedimiento para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y lo pueden ver en el artículo 376. Tenemos tres formas, al menos, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y cualquiera de estas tres formas siempre tiene que pasar a través de un proyecto de ley al Congreso de la República. La primera de ellas es iniciativa gubernamental. Este no es el caso. El presidente de la República o los ministros presentan el proyecto de ley al Congreso de la República. Segundo, tampoco es el caso.
es de iniciativa legislativa, es decir, un grupo de congresistas, una bancada presente el proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente al Congreso, pero ya dijimos, tampoco es el caso. El tercero sí es el caso, y estamos hablando de una iniciativa popular legislativa. ¿Eso qué significa? Que hay un proyecto de ley para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que decir al menos ¿cuántos son los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo se van a elegir esos integrantes? ¿Cuáles son las características de esos integrantes? ¿Cuáles son los temas sobre los cuales va a girar el debate en la Asamblea Nacional Constituyente? Y el tiempo de duración de la misma. Con este proyecto de ley se crea un grupo promotor que tiene que registrarse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, y este grupo promotor promueve la recolección de firmas de al menos el 5% del censo electoral, que está más o menos hoy en 2.200.000 firmas o por ahí anda. Después de recoger las firmas, estas son revisadas por la registraduría y una vez se cumpla con este requisito, pasa entonces al Congreso de la República para que se haga el trámite de votación en el mismo. Aprobada la ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente por la mayoría de la Cámara y por la mayoría del Senado, esta ley pasa inmediatamente a control de la Corte Constitucional. No hay unos tiempos específicos, pero digamos que se demora entre 4 y 6 meses por la importancia del tema. Si la Corte Constitucional dice que se puede seguir adelante, inmediatamente viene la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para que los ciudadanos voten si están de acuerdo o no están de acuerdo con su convocatoria. Esto se tiene que hacer entre 2 y 6 meses después, porque tiene que hacerse toda la organización logística. Si una tercera parte, al menos, de los ciudadanos vota afirmativamente, estamos hablando de 13,5 millones de ciudadanos que dicen sí, convóquese una Asamblea Nacional Constituyente, tiene que volver a pasar entre 2 y 6 meses, ahora sí, para invitar nuevamente a los ciudadanos para votar por la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, por los hombres y mujeres que van a ser parte de esta asamblea. Ahí ya quedan elegidos y se pasa entonces a iniciar las sesiones de acuerdo a lo que dice la ley de la Asamblea Nacional Constituyente, por el tiempo que se determine, con el número de personas que se determine y por los temas que están también en la ley que fue aprobada por el Congreso de la República. Es decir, estamos hablando de más o menos 1 año y medio de duración de todo el proceso. Sería una bendición para Colombia que Venezuela recuperara su democracia. Y a la mejor reforma tributaria, que se caiga Maduro. Si eso pasa, como va a pasar, con la ayuda de Dios y del presidente Trump y del secretario Marco Rubio, vamos a vivir una época dorada de la economía colombiana, porque se va a convertir Venezuela en nuestro primer socio comercial. Venezuela no produce nada. El comunismo acabó con todo. El chavismo acabó con todo. Entonces, todo se está dando en la soberanía de Dios para que Colombia pueda salir adelante. Y eso solamente se puede hacer con un liderazgo fuerte, definido, claro, que no obedezca a intereses de los grupos de poder, sino a los intereses del pueblo y a los intereses de la gente que necesita que se le resuelvan sus problemas. Y por eso estoy aquí yo. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Les dejo una reflexión en programa lasllave.com y nos vemos dentro de 8 días o antes, si el mundo nos necesita. Chao.